4. En Puebla hemos tenido información de linchamientos, pero ahora 4. Habíamos visto linchamiento de una persona, de 2. 3 aquí en Tláhuac, ¿se acuerdan? Los agentes. Pero aquí 4 ya. Y en punto neurálgico, 4 hombres linchados en la zona rural de Puebla por una turba que los acusa de intentar robo de un vehículo. 2 están graves en un hospital. Durante horas, pobladores incluso cerraron accesos a la comunidad. Los muertos fueron identificados como oriundos de Palmar de Bravo, corazón del robo de combustible en Puebla, por bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburo de ductos de Pemex. Pero 4 en Puebla. Ya está roto definitivamente el respeto por la autoridad y la justicia, y vuelve a aquello que es tan temible. La justicia por sus propias manos. Eso. Terrible. Y Puebla ha sido un estado que se ha distinguido porque en varios de sus municipios sí pusieron las personas mantas en donde advertían a los ladrones, violadores, extorsionadores que se cuidaran. En especial Puebla ha sido un lugar que se ha distinguido porque la gente ya está harta de que las autoridades no hagan justicia, pero a la vez también es un sitio en donde hay mucho movimiento clandestino, en especial con los huachicoleros, que también han hecho como una cerca para que no entren autoridades a poner orden. El problema es que siempre resulta exacerbado. Es una pena terriblemente grave que no tiene marcha atrás porque los matan, y además casi siempre el linchamiento es xenófobo, generalmente es hacia personas que no son del lugar. Es otra de las características que a veces tiene. Aquí lo de Tláhuac fue terrible porque eran oficiales policíacos, pero sus compañeros permanecieron impávidos, cruzados de brazos, por razones políticas. Eso fue lo más desastroso. Y lo más horripilante es que fueron quemados vivos, ejecutados con incendio. Fue terrible porque además las imágenes las estuvimos viendo. Fue algo espantoso que en verdad te causa terror que una turba, pues no solo a personas que son culpables, sino a cualquiera le puede suceder nada más porque eres un extraño y te ven ahí medio sospechoso. Eso es lo grave. No importa el grado de culpabilidad, porque si es de afuera de la comunidad y vino a robar, hay que matarlo. En la plaza hay que prenderle fuego. Pero si es de la comunidad y es huachicolero, es narcomenudista, protéjanlo. Protéjanlo, no dejen que la autoridad se lo lleve, porque la autoridad no va a hacer justicia. Protéjanlo. Y lo vemos en muchos niveles. El llamado de las campanas a deshora congrega y se corre la voz y se enciende la furia y ya se vuelve incontrolable o muy grave si quieren contenerlos. Hubo una película que es como un reportaje en donde los linchamientos ocurrieron con gente y una tea prendida, antorchas, que electrizante dejaba al espectador sobrecogido, temeroso de ver la brutalidad del salvajismo, ese que
se contagia, que ni siquiera entienden o razonan. Aquella película que se llamó No, y que fue basada en un hecho verídico. Pero era cuando todavía nos impresionaban estos hechos. el grado de hacerles una película. Y ahora ya no. Yo creo que ya no, ¿eh? Que mataron a 2 encuestadores porque iban a preguntar si les gustaban las tortillas, que eran policías, que andaba con una chica de ahí y a los papás no les cayó bien y le echaron. Ya no nos sorprende. Y las razones son las de menos. Tocan la campana y salimos a patear a alguien porque estoy enojado con la vida. La razón puede ser tan absurda como que perdió mi equipo, no sé si se acuerdan, hace 30 años, en el estadio de la Corregidora. Los Gallos, creo que se llaman así el equipo, no pudieron subir a segunda división y todo el estadio se bajó a linchar al equipo contrario. Estuvo incluso vetado este estadio, así de ilógico puede ser un linchamiento. El maracanazo. Aquella pérdida de un campeonato, de una copa, de un orgullo que ya sentían en la bolsa los aficionados y que en su decepción convirtieron lo que es una aventura deportiva, juego limpio, en barbarismo brutal. Sí. Y sobre todo suicidios en aquella ocasión. Hubo suicidios entre la afición brasileña que esperaba su primer campeonato. Y el maracanazo quedó como denominación de lo que de ahí en adelante se convirtió con los cabezas rapadas y con los hooligans en un espectáculo deprimente de cómo los aficionados se prenden de furia y la emprenden contra lo que se les ponga enfrente, no importa las consecuencias. Bueno, pues en aquella ocasión fue contra el estadio, no contra personas. Pero sí es el inicio de una etapa de violencia en las tribunas que no ha terminado. Fíjate que yo recuerdo mucho a don Fernando Marcos, al que acusaban por una decisión arbitral la culpabilidad del incendio en el Asturias, que empezó de manera inocente, ¿no? Prendiendo periódicos que los aficionados llevaban en sus bolsillos y como eran de madera las tribunas y tal vez hasta de ocote algunas tablones que se ponían a lo largo de donde se sentaba el aficionado. Sí, era una estructura de madera cubierta de chapopote. Por eso prendió. Prendió, pero como yesca. Así. Y don Fernando renegaba de que le hubieran cargado la culpa. Y los cronistas de aquellos años, ¿eso cuándo ocurrió? ¿Quién tiene de ustedes memoria? 1950. ¿50? Ese fue el maracanazo, fue en el mismo año. No, perdón, el maracanazo fue en... El maracanazo fue en 50. Esto debe haber sucedido en 46 o 47. Que se convirtió en una especie de maldición para don Fernando. Y lo atribuían a eso, ¿no? A una decisión arbitral, errada. ¿Y quiénes jugarían? No me acuerdo. No, pues en ese tiempo el Atlante, el Atlas, el Necaxa. Estaban el Asturias mismo. Ándale, el Asturias. Aquella película que incluye a un jugador, los hijos de don Venancio. Así es. Estaba el España. Había Casarín. Había Horacio varios Casarín. equipos españoles.
Sí, siempre ha tenido una afición al fútbol muy apasionada. Sí. Muy lista para intervenir, para protestar, para igual festejar el triunfo de sus grupos, de sus equipos. Bueno, pues es un breve recorrido en algunas de estas situaciones que hacen referencia a lo mismo. Lo que es una afición y que se vuelve pasión y luego de consecuencias indebidas, indefinidas incluso. Gracias, compañeros de producción. Están extrayendo de sus archivos estos datos. El día que se quemó el estadio fue hace 78 años, un 28 de marzo, uno de los estadios más visitados y gloriosos que ha tenido el fútbol mexicano, el Parque Asturias, en Calzada del Chabacano. Las tribunas de madera pintada albergaban en sol y sombra más de 22,000 personas cómodamente sentadas y a cerca de 30,000 en partidos que lo ameritaban. Asturias y Necaxa tenían un choque en el que alcanzaría Necaxa al Asturias o quedaba marginado. El partido causó gran polémica y los aficionados de ambos cuadros tenían pleitos verbales cada vez que se topaban. En el Necaxa, considerado el equipo del pueblo, jugaba Horacio Casarín, el chamaco, como le decían a Casarín. Era el elemento más peligroso para el cuadro enemigo. El partido terminó con un empate a 2 goles. El árbitro Fernando Marcos fue acusado de haber provocado el resultado al señalar minutos antes de que el encuentro concluyera un penal a favor del Asturias que iba perdiendo. Eso fue lo que provocó que en protesta provocaran fuego y rápidamente se propagó, alcanzando incluso el reloj y el marcador, devorados por las llamas. Hubo que rehacerlo entonces. No, ya no se hizo ahí. Bueno, pues era enfrente de lo que era la Comercial Mexicana. No, dentro. En el terreno. Sí, ahí está ahora. El Necaxa, le decían los 11 hermanos, ¿no?, del Necaxa, y fueron pues de los pocos equipos que le ganaron al Santos con todo y Pelé. 4-3 le metieron al propio Santos. Era un equipo muy, muy popular, pero creo que el equipo del pueblo era el Atlante, me parece. No sé eran si los 11 hermanos. Los 11 hermanos, o los electricistas, porque ¿Era el del general Núñez? No, ese era el Atlante. El Marte. ¿Marte? El Marte. El Marte. Un personaje muy célebre de los que comandaban equipos de fútbol de mucha garra. Sí, el Marte fue famosísimo. Aquí en la capital. Después se fue a Cuernavaca. Y el cronista estrella era aquel que yo nunca escuché. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era su nombre, que lo mismo reseñaba béisbol que fútbol, o estaba en un club muy elegante como maestro de ceremonias y llegaba a la W, a los micrófonos, y se ponía a dar las noticias sin leer el noticiero? Sí, porque ya antes era truco, ¿no? Para apantallar. Sordo Noriega. ¿Cómo era su nombre? Alonso Sordo Noriega. Alonso Sordo Noriega. Ya
había revisado me lo dijeron quienes fueron testigos de eso, ya había revisado con estaciones de radio de onda corta que se percibían, él tenía equipo, y llegaba y empezaba a dar la información de los acontecimientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Alonso Sordo Noriega. Nunca he conocido yo un locutor tan famoso, tan lleno de virtudes en esa tarea. Y era un cronista que tenía también, pues, cautivo al público. Era manirroto. Y llegaba a una empresa y se identificaba y le fiaban lo que quería, aunque no llevara dinero. Cuentan una anécdota célebre de que estaba casado con la hija de un general de armas tomar, la mujer, y un día estaba transmitiendo, no había llegado en 3 días a su casa, de parranda en parranda, y le tocó reseñar un partido de fútbol, y el locutor comercial era don Manuel Bernal, y empieza la crónica, y el partido se desarrolla, y de repente voltea o alguien le dice, y viene su esposa que cargaba una 45 en su bolso, viene a reclamarle, y él voltea y la ve ya casi llegando, y sale en sentido contrario, despavorido. Y el pobrecito de don Manuel Bernal decía, la bolita va en este momento para la portería contraria. Y así se la pasó, haciendo una crónica de algo que él no tenía ni la menor idea de qué se trataba.